Eh, voy a seguir. Les decía que vamos a ver ahora cómo conectar un diodo LED. Acá en el medio me quedó algo que es algo que por ahí los que no empezaron a programar algo, estaría bueno que empiecen de esta forma, que es a partir de un diagrama de flujo. El diagrama de flujo me permite a mí de forma más fácil, tipo pseudocódigo, diseñar cómo que quiero que haga mi programa y de esto pasar al código después. Este era el diagrama de flujo del circuito que hicimos ahora, del parpadeo del LED, en donde teníamos la configuración, el encendido, espera, apagado, espera de vuelta y se repite el ciclo este. Ahora esto lo vamos a complejizar poniéndole un pulsador. Y en el pulsador acá voy a entrar un poquito en un concepto de electrónica. ¿Qué pasa? Yo necesito que mis entradas tengan un 0 o un 1, es decir, que tengan o 0 voltios o 5 voltios, para que Arduino sepa qué hacer con esos dos valores. En el medio, valores intermedios, o sea, 3 voltios, no es nada. Para Arduino no sabe qué es. Lo puede tomar como un 0 o como un 1, es totalmente random, aleatorio. Entonces yo tengo que asegurarme de que cuando voy a poner un sensor ahí, tenga o 0 o 5 voltios. Entonces, veamos este caso. Tenemos un pulsador en donde yo quiero mandarle 5 voltios a la entrada. Este es el esquemita del pulsador. Mientras que lo tengo pulsado, tengo estos 5 voltios acá en la entrada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo suelto el pulsador, queda abierto. ¿Cómo es? ¿Qué valor tengo en la entrada? No lo sé. Tengo un valor determinado. ¿Qué puede estar pasando? Probablemente a lo mejor tenga un 0, porque no tengo nada, en fin. Pero, por ejemplo, si tengo uno de estos días húmedos acá en Buenos Aires, donde hay mucha humedad o mucha tierra, que hay mucha estática, y probablemente tenga esa misma estática me genere un valor de tensión de ruido eléctrico ahí que puede estar más arriba. Entonces a lo mejor me lo está tomando como un 1. Entonces yo por más que suelte el pulsador, si lo tengo al aire, esto se está flotando la entrada, tengo un valor que está random ahí, lo puedo seguir tomando como un 1. Lo mismo pasa cuando quiero mandarle un 0, cuando estoy poniendo a tierra. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Conecto lo que se llama una resistencia ya sea de pull down o pull up. Lo que hago es básicamente, si se fijan, esto que está acá es lo mismo que esto. Solo que le agrego esta resistencia que, en este caso, pull down. Lo llevo hacia tierra. Entonces, de esta forma, cuando yo presiono el pulsador, la corriente va a venir por el camino este de menor resistencia que tengo acá y voy a tener los 5 voltios. Cuando suelto el pulsador, los 0 voltios van a venir a partir de esta resistencia acá. Voy a tener una corriente mínima por acá con esta resistencia de pull down. Entonces, de esa forma me aseguro de que mi entrada esté en un 1, en 5 voltios cuando lo tengo presionado, y en un 0 cuando lo suelto. Lo mismo ocurre para cuando tengo lógica inversa, se llama esto, cuando al soltar el pulsador quiero que tenga un 1 a la entrada. No se preocupen, esto quizás lo pasé muy rápido. No, Eh, perdón que lo sí, mío es muy básico, pero el pulsador entonces, ¿qué sería? ¿Para qué lo pones? el pulsador puede ser, yo pongo un pulsador acá, por ejemplo, si yo quiero que con el pulsador prender o apagar un LED, pero Ah, ese LED, supongamos que el pulsador puede ser mi LED, en otro caso vamos a hacerlo algo más práctico. Supongamos que el LED, en vez de poner un LED, puedo poner una microbomba. Entonces yo con mi pulsador activo la microbomba y esa microbomba le da un reward a mi animal, por ejemplo. mm. O le doy un pellet, o eh, no sé, puedo cambiar en vez del pulsador, puede ser otra cosa, puede ser un infrarrojo, y cuando detecta el infrarrojo, activa, por ejemplo, en vez del LED puede ser un buzzer, un parlantito, y me activa un sonido, una alarma. Entonces, el código, como ven, que es lo que quiero que un poco que quede el taller, este es súper versátil, o sea, puedo cambiar los actuadores y los sensores, y el código básicamente es lo mismo y puede tener totalmente funcionalidades diferentes. Bien, vamos a conectar ahora el pulsador. Para eso, vamos a volver a... Marcos, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? A mí me queda una duda en el primer ejemplo, en el simple. ¿En qué momento le estás pasando la corriente al LED?
Aquí. Cuando yo pongo acá, cuando le digo que mi puerto de salida, el Digital Write, el LED, lo ponga en alto, lo que estoy haciendo es que Arduino internamente al puerto, al puerto 7, agarra, es como que tiene un switch electrónico interno que lo pone a 5 voltios. Entonces acá, si yo mido con un tester, tengo 5 voltios, que a partir de esa diferencia potencial, voy a tener una corriente que va a circular en este sentido, por el LED del ánodo al cátodo, va a ir hasta tierra, hasta GND, que tengo acá, por el bus de alimentación, va a volver por este, a ver si me puede seguir, va a volver por acá, por tierra, con el GND este, y ahí este puntito, esta tierra, está conectada al circuito, al microcontrolador, y ahí va a cerrar el circuito. Claro, Lo perfecto. mismo cuando... Sí, decime. No, no, perfecto. Se me había quedado la confusión porque como vos conectabas el 5 voltios al positivo, pensé que sí o sí tenía que estar conectado el positivo o la salida de la resistencia. Pero ahora que me No. explicaste, directamente la placa Arduino le da. Exactamente, claro. Acá lo que yo hago es, al Arduino, las salidas van a variar entre 0 o 5 voltios. Lo que yo tengo que tener en cuenta es cómo lo voy a conectar. Por ejemplo, yo podría conectar el LED al revés, podría conectarlo a los 5 voltios acá. Entonces, cuando yo ponga acá esto en alto, voy a tener 5 voltios aquí y 5 voltios en esta parte. Entonces no va a haber una circulación de corriente. Se va a prender cuando pase al revés, cuando ponga los 0 voltios acá. Cuando tenga 0 acá, la corriente va a venir en el otro sentido. Va a cerrar por aquí. A lo mejor lo complejicé acá, pero como para que veas cómo va el circuito, cómo va simplemente modificando la salida, el Arduino, va switchándola de forma electrónica a partir de las instrucciones que yo le voy mandando por el programa. Muchísimas gracias. No, de nada. Eh, Marcos, una bien, pregunta. sí. ¿Por qué algunas salidas tienen signo menos y otras no? En realidad no es un signo menos. Es una aprox. Es exactamente. Yo decía que tiene estas funcionalidades. Estas salidas, si bien son digitales ahora, pero también tienen lo que se llama PWM, que básicamente lo que hace es rápidamente el Arduino pone en 0 y 1 la salida, básicamente, y genera una onda cuadrada, y en función de la frecuencia de esa onda cuadrada puede emular una señal analógica a la salida. Ok, ok. Gracias. No, de Hola, nada. ¿qué tal? Sí, Ya que estamos con las complejizaciones, es muy breve, pero vos también podrías ni usar esa salida de corriente y usar las entradas y las salidas de los pines ahí de arriba, como para cerrar el circuito todo de manera digital también, ¿o no? claro, vos me decís que en vez de conectarlo, a ver, Claro. en vez de poner esto acá, lo Sí, que podría lo poner pongas por acá. ahí y pongas un high y un low y lo controles. Es más complicado porque tenés que controlar dos cosas con el código, no una, pero Exactamente. A ver, sí podría lo hacer esto. podrías. Lo podría hacer, sí, tranquilamente, pero tenés que tener en cuenta dos cosas. Primero, vas a tener una corriente que va a entrar y va a salir, ya te está consumiendo 2 veces la corriente acá. La estás sacando y la estás metiendo por acá. Entonces, de cierta forma, primero estoy haciendo que esa corriente esté circulando dentro del mismo circuito integrado, dentro del puerto de entrada-salida que tiene el Arduino. Entonces, no es lo ideal. Y segundo, estoy usando una salida más. En este Sí, caso, sí. que tengo solamente un LED, no hay problema, pero generalmente pasa que conecto muchas otras cosas. Conecto varios LEDs, conecto varias entradas y demás, y siempre lo que me están faltando son puertos. Entonces, Perfecto. no es lo... De ese punto es impráctico, más que nada. Totalmente. Gracias. Bien, ahora lo que vamos a poner es un pulsador de vuelta. Lo selecciono de ahí. Como les decía, yo paso acá con el mouse, puedo ver los terminales. En este caso tengo el pulsador tiene el terminal 1, el 1A, y el 2A significa que estas dos patitas son un pulsador. Esas dos patitas, volviendo al esquema son esta patita, esta de acá y esta de acá.
Entonces, lo puedo colocar, por ejemplo, aquí. Ahora voy a elegir una resistencia. Esa resistencia va a ponerla de 10K. No se preocupen por el valor ahora. Esto. Voy a pasar a este. Acá tengo conectado ya directamente el pulsador. Yo antes lo había puesto aquí. Voy a poner acá porque son el pulsador este tiene dos pulsadores en uno. O sea, el terminal 1A y 2A es uno, y el terminal 1B y 2B es otro. Pero como yo voy a usar uno solo, no importa que estas dos patitas estén conectadas porque son vendría a ser el terminal común y esto es el otro terminal. Dijimos que, si recuerdan... Perdón, una consulta. No son independientes, ¿no? Cerrás y encendés los dos pulsadores con el mismo botón. Exactamente, sí. Ok, No son bien. independientes. Joya. A ver si puedo poner esto aquí. Que sea... Ahí. Así pueden verlo desde el esquema a cómo está conectado acá. Tenemos una patita del pulsador, una patita del pulsador, que es esto que está acá. Voy a hacer una anotación aquí. El pulsador para que lo vean. Es este. Este es un terminal, este es el otro terminal. ¿Sí? No sé si fue justo el mejor color, el rojo el que elegí, pero bueno. Lo que hago es, esta patita de aquí, la voy a conectar. A ver cómo borro esto. Está. Esta patita de aquí, la voy a conectar al positivo. Es esto que está acá. La otra patita, quiero que venga, por un lado, a mi entrada al Arduino, la voy a conectar en el puerto 2, que está aquí. Es este cable que está acá. Y la resistencia de pull down la voy a poner de esa misma patita hacia tierra, a partir de aquí. La resistencia, conecto el cable y a tierra. De esta forma me queda puesto el pulsador. Ahora, ¿qué quiero que haga ese pulsador? Bueno, vamos a pasar al pseudocódigo que es este, diagrama de flujo. ¿Qué quiero que haga? Primero, le voy a decir que al LED lo ponga en el puerto 7, que el pulsador está en el puerto 2, que está acá. Eso lo voy a configurar antes. Y de ahí, ¿qué quiero que haga? Que lea el pulsador, que pregunte si el pulsador está presionado o no, y en función de eso, si está presionado, enciendo el LED. Y vuelvo a preguntar. Leo de vuelta el pulsador, si está presionado, lo sigo manteniendo encendido. Si el pulsador deja de estar presionado, directamente no hace nada. Entonces, ¿cómo paso eso a código? Bueno, por una cuestión de tiempo, ya lo tengo escrito acá. De vuelta, este es el mismo código que tenía antes, solo que le voy a agregar salida. Le voy a decir que la salida ya teníamos que el LED está en el 7 como antes. Le voy a agregar la entrada. Le voy a decir que mi pulsador esté en la patita 2. Voy a agregar una variable auxiliar que se va a llamar estado, que va a ser el estado del pulsador. Perdón, Marcos, una pregunta. En ese Sí. código, ¿cómo le estás diciendo que una es una salida y la otra es una entrada? Aquí, ahora que está acá. Ah, no arriba, está bien. No arriba, Ahí no. definís Acá lo que hago... quién está en cada lugar, pero no le decís qué es. Ok. Exactamente. Esto lo hago simplemente porque creo que es más fácil para uno cuando programa. Yo acá no hace falta que ponga LED. Acá puedo poner directamente 7 y va a funcionar. Sí. Pero por ahí, como la cuestión de uno no se olvida dónde está la patita, etcétera, cuál era, directamente le puedo llamar de esta forma. Claro. Acá es donde sí yo le digo al programa, en setup, quién es cada uno. Acá le digo a LED que se haga la salida,
al pulsador que sea entrada y de vuelta que que el LED esté en bajo cuando empieza. Ahora la pregunta es, ¿y por qué al pulsador no le digo? Y el pulsador no hace falta que yo le diga nada, no, es una entrada, no les puedo estar sacando algo. No puedo estar escribiendo sobre ese puerto porque es una entrada justamente. Esta variable que pongo estado, simplemente también le voy a poner por una cuestión de didáctica. Yo directamente podría preguntar sobre este comando, pero a estado le voy a cargar el valor del pulsador. Con digital read leo la entrada, leo el pulsador en qué estado está y lo guardo en la variable estado. Y ahí hago esta estructura de control que es un if. Aquí es donde pregunto. A ver si seguimos con el... Ahí está. Con el pseudocódigo estoy ahí en este punto. Acá. Pregunto. ¿Estado está en 1? ¿Se está encendido el pulsador? ¿Está presionado, perdón? Si está presionado, le digo que prenda el LED. En caso contrario, le digo que lo apague. ¿Por qué le digo que lo apague? En principio no haría falta porque yo ya empecé con el diodo LED apagado. Pero siempre es recomendable por ahí, por las dudas, agarrar y decirle, cerciorarse de que, como ya venía yo de antes de un estado que lo estaba aprendiendo eventualmente, cerciorarme de que ahora lo apague. Esto es un LED ahora, pero puede ser tranquilamente, por ejemplo, un motor de algo. Entonces, estas trivialidades por ahí no son tan triviales. Voy a pasar ahora a simular esto. Conectamos, acá ven cómo se conecta. Empieza a contar el tiempo. Y otro detalle, se enciende el LED del Arduino. ¿Ves que acá dice on? Cuando inicia la simulación, se prende. Tal cual como pasa en la placa de verdad. Presiono el botón, se prende, suelto y se apaga. Otra cosa que se puede hacer con esto. Sí, decime. En el chat acerca de qué es lo que hace el pulsador, pero me parece Perdón, que no te ahora escucho mucho, Ceci. hay una pregunta en el chat que pregunta qué es lo que hace el pulsador en el circuito Sí. que deja pasar la corriente, ¿no? ¿Qué es lo que hace el pulsador? Bueno, volvamos a la diapo. Acá, cuando yo presiono el pulsador aquí, cuando pulso el pulsador, cierro el circuito. Es como que estoy conectando un cable. Estoy conectando y desconectando un cable, por decirlo así. Entonces, la flechita esta es la dirección, el sentido de la corriente, cómo va a fluir la corriente. La entrada del Arduino, cuando están configurados los puertos como entrada, tiene una resistencia muy grande adentro. Entonces, con la corriente mínima que va a pasar por acá, eso me va a generar una tensión. Esto es ley de Ohm. Esa corriente mínima por la resistencia me va a dar una tensión. Esa tensión va a estar en torno a los 5 voltios. Entonces, cuando yo vaya a leer esa entrada, me lo va a tomar como un 1. Cuando lo suelte, esa corriente ya va a dejar de fluir. Va a pasar básicamente una corriente muy poca, muy poca, por aquí, porque está conectado a tierra. En principio no debería pasar ninguna corriente. Entonces, la diferencia potencial ahí es una corriente casi nula por la resistencia, va a ser un 0 voltios. Y eso es lo que toma el Arduino. Cuando va a leer el puerto, lo va a tomar como un 0, como que está, como un 0 lógico, 0 voltios. No sé si con eso respondí la pregunta, sino que se enciendan sus micrófonos y pregunten. Te puedo hacer una pregunta más, perdón. ¿Sí? O sea, vos ahora vas a apretar el pulsador, te va a quedar el LED prendido todo el tiempo. No. ¿Por qué? ¿O cómo combinas con el otro programa? Porque vamos a hacerlo ahora de vuelta. No se preocupen con esto, esta va a ser parte de la práctica que vamos a hacer ahora. ¿Podés Vamos a meter hacer un la loop simulación. adentro del if? ¿O te quedan Claro. separados? El pulsador dijimos que cuando yo, justamente lo que tiene el pulsador a diferencia de un switch, es que el pulsador lo suelto y se vuelve a abrir. El switch queda prendido, el interruptor queda en la posición donde yo la dejé. Pero te fijas, yo acá, claro, no se puede ver, pero yo acá presiono, mientras que ahí lo mantengo presionado, está prendido. Lo suelto y se apaga.
Lo presiono, cierro el circuito. O sea, ahora que lo estoy presionando, básicamente lo que está pasando es que se está conectando este punto por acá, pasa por acá por el interruptor y va a la entrada. Lo suelto y ahora lo que está pasando es que el sentido de la corriente va por aquí. Cable verde, el terminal este del pulsador viene por la resistencia y va hacia tierra. Tengo un 0. ¿Ahí lo seguís? Sí. Bien. Si yo quisiera hacer lo que vos me estás diciendo ahí, básicamente es con exactamente el mismo hardware, es el otro código. Uy, pensé que lo tenía acá. Lo vamos a sacar de aquí. Es con este código. Este es un poco más complicado. Por una cuestión de tiempo no lo voy a hacer totalmente ahora. Les voy a dejar, está esto en los recursos del GitHub. Es esto. Está. Este es el diagrama de flujo. Tengo que generar un par de variables más para guardar los estados. El estado actual del pulsador, el estado que tenía antes del pulsador. Y con esto, a partir del programa, lo que guarde en las variables el estado que tenía antes. Si el estado que tenía antes era que se presionó, se mantiene ahí, lo mantiene encendido. Hasta que vuelva a presionar el pulsador, vuelve a leer el nuevo estado, lo carga en otra variable y lo mantiene apagado. Esto está en las diapositivas. Es esta que está aquí. Es el mismo hardware, otra implementación de código y que hace que tiene otra funcionalidad. Como les digo, por una cuestión de tiempo ahora no lo podemos ver. Eventualmente si queda tiempo después de la práctica lo podemos ver. Está el código, en el GitHub está el sketch, para que si quieren practicar, lo pueden hacer un copy-paste y practicar y modificarlo y demás. No sé si hay alguna pregunta, si no, estamos en tiempo para ir a los breakout rooms. Tengo la propuesta de trabajo ahora, es que entren a GitHub. Los vamos a separar en grupos aleatorios de 5 personas. La idea es que interactúen entre esas 5 personas del grupo. Uno abra la cuenta de Tinkercad. Si no tienen una cuenta, no se preocupen. Cuando entran a la página de Tinkercad, no sé si uno de los co-hosts puede mandar el link. Desde la página, ahí tiene varias opciones para un acceso rápido con la cuenta de Gmail. Entran, van a la parte de Circuits, crear un nuevo circuito, ponen el Arduino y empiezan a trabajar ahí. Los recursos están todos en la página de GitHub, también se los pueden mandar por el chat. Está una guía de cómo usar GitHub, por las dudas si tienen alguna duda ahí en el medio. Están los diagramas de flujo, está toda la presentación esta para que hagan. La idea es que modifiquen el código, lo comenten entre ustedes, lo simulen, y pueden pedir asistencia en cualquier momento. Hay un icono, les va a aparecer un icono abajo con un signito de pregunta. Pueden pedir asistencia ahí, yo voy a estar entrando a la sala a asistirlos. Y la actividad que les voy a proponer es la siguiente. Van a empezar de cero con la placa de Arduino, tal como lo hice yo, y van a repetir lo mismo. Poner un LED en el puerto 7, conectar un pulsador en el puerto 2, en el digital, es el mismo que pusimos, y escribir el código. Lo que acabamos de hacer. Se pueden guiar del diagrama de flujo, me gustaría que se guíen del diagrama de flujo para escribir el código. Y como extra, si tienen tiempo, si van bien con la tarea, es que le agreguen otro LED de un color diferente en el puerto 9 y que modifiquen el código ese, el código que ya tenían acá, para que ese LED se prenda y se apague intermitentemente, mientras que el otro LED, ustedes cuando presionen el pulsador, lo puedan prender o apagar a su voluntad. No sé si hay alguna consulta más acá, si no pasamos a los breakout rooms.
Marcos, perdón, ¿cómo pones New Circuit? O sea, pones Circuit y después, ¿qué más tiene que poner en el programa para empezar, para tener la placa? Circuits, una vez que estás en el panel de trabajo ahí, vas a donde dice componentes, hay un menú desplegable, y ahí aparece Arduino. Ok. Eso está en la guía. Tenemos la guía de uso y simulación de Tinkercad, está en los recursos en la página de GitHub. Explicado ahí, van acá a Circuits, crear nuevo circuito, van en componentes, Arduino, les van a aparecer acá diferentes configuraciones ya armadas, van a ir a esta placa de pruebas que tiene el protoboard, lo seleccionan, lo arrastran al panel de trabajo y empiezan a trabajar acá. Ahí tienes una pregunta en el chat. Ay, en el Sí, extra, el LED que es intermitente, queda todo el tiempo así, desde que comienza pulsando el push, no se detiene en ningún momento. Para el nuevo LED, supongo que pedís el 9. En el extra. A ver, no. La idea es, el circuito que van a armar es el mismo que teníamos, presionan el pulsador, se prende el LED, lo sueltan y se apaga. Al nuevo LED, todo el tiempo tiene que estar prendiéndose y apagándose. No es que no está seteado, ese no va a estar configurado por el pulsador nada. Ese solo, independientemente, se va a prender y apagar todo el tiempo.